Bueno, la verdad que lo que expusiste es demasiado eh, rico como para poder desglosarlo en tan poco tiempo. La verdad que nos tiraste un montón de, no solamente de información, sino de reflexión. Y al menos a mí lo que me pasaba era tratar de mirar las respuestas y tratar de seguir atendiendo, escucharla, y era un poco complicado. Eh, yo creo que fue que nos ha atravesado mucho todo lo que vos dijiste. Y hay muchas preguntas de muchos hermanos con respecto a todo lo que vos dijiste. Y por ahí podríamos sintetizarlas en algunas de lo que estaban diciendo. ¿Por dónde crees vos que sería saludable empezar estos cambios estructurales de los que vos hablabas? O sea, como iglesia, el hecho de poder involucrarnos en tratar de instaurar esta justicia sin que nos tilden de formar parte o adherir a determinado sesgo político, que es lo que pasa en muchos países de Latinoamérica cuando a veces la iglesia se involucra en determinadas áreas. Somos tildados a veces de pertenecer a uno u otro bando. Entonces, ¿cómo ejercer esta función de justicia sin ser partidistas? ¿Deseas que responda a cada pregunta o me tiras las preguntas y luego en conjunto? Yo diría de ir respondiendo, si te parece, ¿Cómo no? ¿Cómo no? porque hay, sí, 4 o 5. Sí, no son Sí, tantas, pero son muy, ¿cómo muy no? ricas cada una. Sí, gracias, sí, muy, muy buena pregunta. Eh, Quizás ayudaría si podemos distinguir qué es ser político o política de lo que es ser partidario o partidaria. Yo personalmente pienso que todos los seres humanos somos seres políticos, somos ciudadanos, ciudadanas de nuestros respectivos países. Algunos son ciudadanos en más de un país y hay muchos que sufren mucho porque son ciudadanos de un país pero viven en otro país donde no les dan la oportunidad de poder ser plenos ciudadanos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, sin duda, cuando buscamos cambios estructurales, estamos en efecto actuando como animales políticos, porque estamos tratando de generar cambios en la manera como el poder se utiliza. Pero estoy completamente de acuerdo en que lo último que queremos es politizar o partidarizar la iglesia. Ya se ha hecho demasiado en la historia y los resultados siempre son nefastos. Entonces una línea fina, pero creo que es posible, obviamente no de manera perfecta. Por ejemplo, cuando hay hambre, una excelente manera de ser iglesia, independientemente de si podemos reunirnos el domingo en la mañana o no, es ver cómo unimos los poquitos que cada quien tiene y nos acercamos al que no tiene nada. Mejor todavía, cuando vemos la tierra, la creación de Dios, el suelo, malograrse y ser explotado mal con los monocultivos. Claro, muchos de nosotros vivimos en ciudades y no vemos la destrucción del Amazonas en este momento, ¿no? Pero podemos, cuando hay hambre, como iglesia, tener un jardín común donde podamos invitar a familias más desprotegidas de nuestra congregación, pero también de la comunidad, sin condiciones, a que se hagan miembros de nuestra particular denominación, sin condiciones a que digan, sí, yo creo en Cristo, que vengan y disfruten del regalo que es que Dios nos da de poder cultivar algo para todos, para compartir especialmente para los más desprotegidos. Motivando a que todos hagan uso del voto. Y nuevamente, ¿no? Como ciudadanos y ciudadanas, claro, cada quien tendrá sus preferencias y como latinoamericanos y latinoamericanas estamos asqueados con los partidos políticos, con la gran mayoría, no debo generalizar que todos, pero estamos hartos y hartas, ¿verdad? Y sin embargo, si no motivamos, si no destacamos la importancia de votar, de hacer uso de nuestro derecho político más importante, no el único, pero uno de los más importantes, estamos socavando aún más nuestras frágiles
democracias. Cuando hay hermanos y hermanas con las debidas calificaciones, no cualquiera, y con todo respeto a nuestros hermanos y hermanas pastoras, probablemente no ellos, sino hermanos y hermanas con las debidas calificaciones profesionales que se requieren para el buen gobierno, ¿por qué no animarles y apoyarles en oración y pastorearles? Lo que no significa que necesariamente vayamos a ser miembros de su partido, o peor aún, hacer que nuestra iglesia se convierta en su plataforma partidaria, pero sí animarles, animarlas. Yo personalmente pienso que sé que para Argentina quizás no es lo mejor decirlo, pero como peruana lo digo, yo creo que necesitamos muchas más mujeres en el gobierno. Y nuevamente, no porque sean mujeres solamente, ¿no? Pero mujeres calificadas, que Capaces. tengan capaces, exacto, con experiencia, con madurez, con decencia, que sean cuerdas, ¿no? Y que sean cuerdos, lo digo como alguien que también es ciudadano aquí en los Estados Unidos, con gran vergüenza. Eh, y en efecto, es desafiante y no es fácil. Pero quisiera terminar mi respuesta tan imperfecta a una excelente pregunta diciendo que lo que yo no quisiera como resultado de esta charla es que luego todos terminemos yendo a una iglesia donde todos piensan políticamente igual que yo y que los que discrepan se van a otra iglesia donde piensan políticamente como él o como ella. Yo creo que somos llamados a vivir y a modelar lo que es una comunidad pluralista, en la que todos nos respetamos, y la mejor forma de mostrar nuestro respeto es cuando discrepamos. Es súper fácil mostrar respeto cuando estamos de acuerdo, pero a la hora de hacer una elección política, cada quien bien formado como ciudadano y ciudadana, y en eso sí creo que la iglesia tiene un rol pendiente, muy importante que cumplir, pero cada quien va y vota de acuerdo a su conciencia, de lo cual daremos cuenta a Dios, y de acuerdo a sus intereses, Dios quiera, no solo personales, sino también pensando siempre en el bien común. Sin duda. Ahora, un poco lo que vos estabas diciendo recién, estábamos viendo que la acción social dentro de la iglesia, o como brazo extendido de la iglesia hacia la comunidad, es algo que la iglesia cristiana, esté donde esté, siempre practica, hablemos generalmente, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica. Ahora, sin embargo, nosotros no vemos, como dicen acá algunos hermanos, que eso cambie las estructuras. Entonces, ¿cuál sería, a tu modo de ver, la salida ahí? Porque, digamos, Excelente. impacta a la sociedad desde ese lugar, pero no movemos las fuentes de poder que generan estas injusticias. Exacto. Perfecta pregunta para continuar reflexionando también sobre la primera pregunta. Bueno, este es un campo por la cual existe una de las razones, de las muchas, hay unas buenas razones, otras son razones ridículas, por las cuales existen distintas denominaciones. Nuestros hermanos y hermanas anabautistas nos van a decir, lo que queremos es crear comunidades alternativas. Y en las comunidades alternativas cristianas, los desprotegidos encuentran justicia, encuentran protección, encuentran pan, encuentran educación. Entonces, estas comunidades alternativas no van a invertir tantos esfuerzos en cambios más macro, pero modelan para que el resto de la sociedad aprenda lo que es la búsqueda del bien común al interior de las comunidades. Esto yo lo menciono como algo que personalmente admiro y abrazo. Nosotros, mi familia y yo personalmente, nosotros somos miembros de una iglesia anabautista, y esto de comunidad alternativa, totalmente de acuerdo. Yo iría un paso más allá y yo diría que la iglesia sí tiene una responsabilidad, reitero, no de dejarse politizar, mucho menos de convertirse en aliada de un partido político en particular. No me importa si este partido es conservador o liberal, derecha, izquierda, centro, lo que fuere, ningún partido. Eso para mí es prostituir al cuerpo de Cristo, y esa no es la misión de la iglesia. Pero sí es algo bien interesante que en el trabajo social y en el trabajo de acompañamiento a los que sufren injusticias,
lo que surge no es acción social meramente, lo que surge es advocacy, es incidencia pública. O sea, si nos damos cuenta que hay un patrón por el cual las niñas, las jovencitas tienden a sufrir más violencia sexual que nadie, no nos podemos simplemente quedar en asegurarnos de que tengan un cuaderno para ir al colegio, pan, que sí, obviamente si están con hambre hay que dar pan. No es solamente vestirlas, que es importante también, si mi hermano está desnudo hay que vestirlo, pero obviamente nos damos cuenta que si hay un patrón de abuso contra un sector en particular, la iglesia tiene que poder tener una voz profética de incidencia pública para que las autoridades públicas puedan responder a esto. Quizás el problema en la comunidad de uno no es ese, quizás es la discriminación, la exclusión de los indígenas, de las personas pobres o más pobres, porque creo que en cierto modo todos nos identificamos como pobres, pero de los más pobres. Entonces, en la acción social, ir descubriendo lo que es la incidencia en favor no de mi bienestar, ni para proteger mi iglesia o mi particular denominación, sino para proteger el bien común. Por ejemplo, si estamos identificando que hay personas con distintas habilidades o lo que antes llamábamos, ¿no?, personas con discapacidad que están desprotegidas, es en la acción social que nos damos cuenta que su desprotección no viene de la nada, viene de un sistema opresivo y que podemos cambiar porque es un sistema creado por los seres humanos. Podemos crear, no perfecto, no lo reemplazaremos por algo perfecto, pero podemos reemplazarlo por algo mucho mejor. Ahora, hay una cosita más antes de pasar a la siguiente pregunta, y es que quisiera yo simplemente, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero yo personalmente no creo que la acción social sea un brazo de la iglesia. Como están las cosas en este mundo, yo quisiera compartirles una herejía mía. A ver cómo la toman. Pero yo me pregunto, ¿cómo sería el mundo si los cristianos y cristianas de todas las denominaciones nos calláramos la boca por unos 5 años? Y toda la energía que ponemos en hablar, la usáramos en actuar contra la injusticia. Yo quisiera proponer algo así y ver qué tipo de mundo habría en 5 años en mi barrio, qué tipo de mundo habría en mi patria, si los cristianos y las cristianas, en vez de ver la acción social como un brazo, una caridad, lo viéramos como quienes somos, como Cristo mismo andando en este mundo que se debate en el dolor, en la injusticia, en el sufrimiento, en el hambre. Para ahí ya ven, Nina es medio hereje. Bien, lo que yo hablaba cuando me refería a brazo social por ahí, era el complemento, digamos, de nuestra misión evangelizadora como cuerpo de Cristo, acompañado por este amor de Cristo reflejado desde lo social. En este sentido, yo creo que es la esencia. Sí, a eso exactamente me refiero yo. No sé si por ahí tenía que ver con lo que vos estabas explicando, pero a veces me parece que el problema por ahí central podría ser, como varios acá están escribiendo, que por ahí hasta como iglesia nosotros no tenemos uniformidad de voz. Y en esta a veces diversidad también perdemos por ahí peso al momento de cambiar las estructuras. No sé si a lo mejor tu mirada pasa por ahí. Gracias. Si es una uniformidad de voz contra la explotación de los trabajadores, si es una uniformidad de voz contra la explotación de las criaturas, si es una uniformidad de voz contra el odio a aquellos que son diferentes, bienvenida el trabajo por uniformidad de voz. Pero si es la búsqueda de una uniformidad de voz en temas más partidarios, yo diría no, tengamos mucho cuidado. Yo creo que allí más bien lo que queremos es ser una comunidad pluralista. No hay respuestas políticas perfectas, no hay plataformas políticas completas.
No hay partidos políticos ni personas políticas que puedan resolver todos los profundos, complejísimos problemas que afectan a nuestras naciones, que son problemas que venimos arrastrando. No sé si Argentina, yo diría como Perú, por cientos de años. Argentina, ustedes dirán desde cuándo, pero en el Perú, literalmente por siglos.